el programa de hoy, obispos de Estados Unidos condenan redadas de inmigrantes y limitación de asilo. Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza 2 nuevas campañas por los cristianos sirios. Además, tendremos una entrevista con la autora de un nuevo libro acerca de la beata Mamantula. Gracias por estar con nosotros, amigos, como siempre, en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, contenta de estar con ustedes y trayéndoles la información de la Iglesia Católica. Empezamos el programa contándoles que los obispos de Estados Unidos condenaron las redadas de inmigrantes y limitación de asilo, acciones que han sido anunciadas por el gobierno norteamericano. Veamos el siguiente informe. Frente a las recientes acciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados, como las redadas y la limitación de asilo para quienes lo soliciten, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo, rechazó esa decisión que, según expresó, causa el sufrimiento inaceptable de miles de niños y sus padres, creando un pánico generalizado en la comunidad. De acuerdo a medios internacionales, el pasado 15 de julio el gobierno de Trump presentó una regulación que podría limitar drásticamente la capacidad de los migrantes centroamericanos para solicitar asilo si ingresan a Estados Unidos por México, según un documento de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. Asimismo, se anunció una serie de redadas para arrestar inmigrantes indocumentados en más de 8 ciudades del país, para luego ser deportados. En este sentido, el cardenal DiNardo alegó que esta regla elude el deber moral y el papel principal de Estados Unidos en la comunidad internacional como proveedor de protección de asilo. Además, el purpurado indicó que mientras se sigue revisando la nueva regla de la administración, el análisis inicial plantea serias dudas sobre su legalidad. Finalmente, el cardenal DiNardo manifestó que hace poco le escribió al presidente Donald Trump para que reconsidere su posición y le pidió que se permita a las personas que huyen por sus vidas buscar refugio en Estados Unidos y que a todos aquellos que enfrentan procesos de deportación se les dé el debido proceso. Una complicada situación legal y humanitaria en la frontera de los Estados Unidos, y los obispos alzan la voz a favor de las personas más vulnerables, las familias y los niños que lamentablemente se encuentran en esta difícil situación. Nuestras oraciones para que las autoridades emprendan las acciones para llevar adelante una reforma integral de la inmigración que permita responder adecuadamente a tanta necesidad. Y ahora nos vamos hasta Venezuela para contarles que se realizó la 112 Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana en la Universidad Católica Andrés Bello, donde los obispos analizaron la situación crítica que vive el país debido al actual régimen de Nicolás Maduro. Para contarnos más detalles sobre esta reunión, está con nosotros el padre Pedro Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por permitirme poder estar con ustedes y compartir algunas incidencias de lo que fue la 112ª Asamblea Ordinaria del Episcopado Venezolano. Padre, sabemos que en su última asamblea los obispos se han pronunciado pidiendo un cambio de gobierno. ¿Nos podría comentar cuáles son las cualidades que deberían tener las futuras autoridades de Venezuela? Definitivamente el Episcopado Venezolano ha insistido en la necesidad de un cambio de rumbo en la dirección del país. Esta vez, en esta oportunidad, lo han hecho de una forma más frontal al exigir que nuevamente se hagan unas elecciones lo más breve posible, y por supuesto unas elecciones con asistencia internacional, con un nuevo Consejo Nacional Electoral y sobre todo con organismos que puedan garantizar la transparencia de estas elecciones. La persona que por supuesto vaya a participar de este nuevo proceso tiene que ser una persona, en primer lugar, creo que ame al país, que sea transparente, que sea una persona que piense en el bien común y sobre todo que va a tener una gran responsabilidad de unir a todos los venezolanos ante esta difícil situación que hemos venido padeciendo. Padre, y sobre el tema de los alimentos y la ayuda humanitaria, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de los obispos? La preocupación sigue, la disposición de la Iglesia, y los obispos lo confirmaron en esta exhortación que tiene por nombre Dios quiere para Venezuela, un pueblo de esperanza. Pone a la disposición toda la organización, por ejemplo, de Caritas Venezuela, a través de su parroquia, de las diócesis, de los distintos organismos, para poder ayudar a distribuir y que se permita la entrada, que definitivamente está bloqueada. Solamente algunos organismos lo pueden hacer y no se hace de forma continua. Es insuficiente
la entrada de la ayuda humanitaria a nuestro país, y los obispos venezolanos han insistido en la necesidad de que pueda entrar de manera libre la ayuda humanitaria y sobre todo de la disposición de los organismos eclesiales para poder ayudar a la gente que necesita. Sí, ojalá así pueda ser, padre. Y también para finalizar, le quería preguntar, el Papa en el último Ángelus del domingo ha manifestado su cercanía con el pueblo venezolano. ¿Cómo han recibido ustedes y también los fieles estas palabras del Santo Padre? Para nosotros, por supuesto, es motivo de alegría saber cada vez que el Papa Francisco en el Ángelus, en cualquier oración, siempre tiene unas palabras para con Venezuela en este momento tan difícil para nosotros, y especialmente como lo hizo en el Ángelus. Esta cercanía, sabemos de la oración del Papa Francisco, y sabemos de su preocupación por nuestro país, cosa que agradecemos y por supuesto que manifestamos y retribuimos también con la oración al saber que él está muy pendiente del drama que está viviendo nuestro país, Venezuela. Padre Pedro Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a todos ustedes, muchas bendiciones. Por otro lado, les informamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado 2 nuevas campañas en favor de los cristianos perseguidos en Siria. Siria sigue en guerra. Tal vez los focos mediáticos ya no están puestos en este conflicto que se arrastra desde el año 2011 y que atrajo la atención mundial con el auge del grupo terrorista Estado Islámico y la proclamación de un califato que pretendía extenderse por gran parte del mundo, pero los actos de violencia se siguen produciendo. Ante este panorama, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una nueva campaña de recogida de fondos para ayudar a los cristianos. El dinero recaudado se destinará a 2 proyectos. El primero tendrá lugar en Alepo, donde esta fundación tiene como objetivo repartir víveres para distribuir entre las familias cristianas más pobres y permitirles el acceso a gas y otros combustibles para los generadores de electricidad. En este sentido, con la donación de 50 euros, una familia de 4 personas de Alepo podrá alimentarse durante una semana y con una colaboración de 100 euros, la misma familia recibirá alimentos y accesos a luz y gas. El segundo proyecto se desarrollará en Damasco y tiene como objetivo la compra de medicinas, muchas de ellas muy caras para los cristianos enfermos. Por lo tanto, con una donación de 150 euros, se garantizará a una persona el acceso a medicinas durante 3 meses. Cabe recordar que desde el inicio de la guerra en 2011 y hasta el año 2018, Ayuda a la Iglesia Necesitada donó a las iglesias locales de Siria cerca de 30.400.000 euros. En otros ámbitos, el Vaticano informó este jueves que el Papa Francisco nombró a Matteo Bruni como nuevo director de la oficina de prensa de la Santa Sede, quien desempeñará el cargo a partir del 22 de julio de 2019. Bruni reemplaza a Alessandro Gisotti, quien ha servido como director interino durante los últimos 7 meses. El nuevo director tiene 43 años, trabaja para la Santa Sede desde el 2011 y es miembro de la comunidad de San Egidio, por lo que ha realizado diversos tipos de voluntariados. En los próximos programas ya les traeremos más información acerca del nuevo director de la Sala de Prensa del Vaticano y conoceremos un poco más acerca de su biografía, pero desde ya queremos ofrecer nuestras plegarias y nuestro aliento para que pueda cumplir a cabalidad con su misión, una misión tan importante para el Vaticano. Y nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, que nos trae información sobre la publicación de un nuevo libro sobre Mamantula. Adelante, Mercedes. ¿Qué tal a todos? Me alegra saludarles desde Roma. En esta ocasión les queremos presentar una entrevista que realicé para EWTN Noticias en Roma con la autora de un nuevo libro sobre la beata Mamantula. Se trata de la periodista italiana Nunzia Locatelli, quien vive en Argentina junto a su esposo y sus 2 hijas, y escribió este libro junto a Cintia Suárez. Es un gusto estar acá y poder hablar de Mamantula y de hecho también del libro Mamantula, la mujer más rebelde de su tiempo, que yo escribí con Cintia Suárez, que es una periodista de Santiago del Estero, el lugar donde nació Mamantula. En esta entrevista, la periodista italiana explica quién fue Mamantula, beatificada en 2016. Escuchemos.
Bueno, la Beata Mamantula fue una mujer del siglo XVIII que vivió en lo que no era todavía Argentina, en el Virreinato del Perú, en el Virreinato de Río de la Plata, y era una mujer laica, lo que sería hoy una laica consagrada, que bueno, era de una familia muy acomodada de Santiago del Estero, del norte de la Argentina, y decidió ocuparse de los más necesitados, de los últimos, de los más postergados, y de hecho dejó su familia para ir a vivir en el beaterio de los jesuitas. Ella se ocupaba de huérfanas, de las mujeres con problemas de cualquier tipo, y bueno, su vida fue dedicarse a los otros. Además de la labor a favor de la mujer, la autora de este libro destacó que Mamantula ayudó a difundir los ejercicios espirituales de San Ignacio en la región tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y explicó la importancia de esta beata para el Papa Francisco, tratando de convencer los obispos que los ejercicios espirituales de San Ignacio eran un patrimonio de toda la Iglesia y por eso pudo ir adelante, no obstante la prohibición. Papa Francisco dijo que la Beata Mamantula es una mujer que vale oro y entonces siempre apreció mucho esa figura de mujer laica, que siempre que se ocupó de los últimos, de los más necesitados. Y fue él que cuando era arzobispo de Buenos Aires, reabrió la causa de canonización, porque es la primera causa de canonización que se empezó en Argentina en el 1905. Estimados, es muy interesante cómo en este libro se realiza un estudio histórico que nos permite entender también que esta causa de canonización fue reabierta por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, en 1999, quien le dio un nuevo impulso que permitió que fuera beatificada en 2016 y aún sigue caminando la causa hacia la canonización. Bueno, Mamantula habla de valores que no son valores del siglo XVIII, son valores actuales y habla no solo a las mujeres, pero también a los hombres y a todas las generaciones. Son valores de empatía, de ayuda, de compasión y también su frase que ella siempre, que recurre siempre, que me ayudó mucho en mi vida, es que la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Ella siempre fue una mujer de acción y no bajó los brazos frente a los problemas. Y con estos valores que la Beata Mamantula difundió a favor de la mujer y del rol de los laicos en la Iglesia, me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por esa entrevista que nos recuerda el gran legado de Mamantula. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Cardenal Müller objeta polémico documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía. Y desde Uruguay, en menos de 24 horas, asaltan 2 parroquias. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que el cardenal alemán Gerhard Müller realizó un análisis crítico al documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía. Conozcamos los detalles. El cardenal alemán Gerhard Müller presentó recientemente una serie de objeciones al Instrumentum Laboris del Sínodo de la Amazonía, publicado el pasado 17 de junio, con ocasión de este evento que se celebrará en Roma en octubre de 2019. El análisis del purpurado, quien fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe entre 2012 y 2017, fue ofrecido a nuestra agencia de noticias en Alemania, CNA Deutsch, y a otros medios, señalando en primer lugar que el documento de trabajo posee algunas redundancias tediosas y que si se eliminaran todas las repeticiones, el texto quedaría fácilmente reducido a la mitad. No obstante, el cardenal opina que el problema no es tanto la extensión del texto, sino el hecho de que no se aclara el significado de los términos clave que son utilizados de manera ambigua. En segundo lugar, asegura que en el Instrumentum Laboris toda la línea de pensamiento se vuelve autorreferencial y circula en torno a los últimos documentos del magisterio del Papa Francisco, con algunas escasas referencias a Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Por otro lado, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe también destaca que los autores del documento confunden los papeles del magisterio por un lado y de la Sagrada Escritura por el otro, e incluso indica que llegan hasta el punto de afirmar que hay nuevas fuentes de la revelación. Ante esta confusión, subraya que la Sagrada Escritura y la tradición son las únicas fuentes de la revelación. Son muy claras las críticas del cardenal al documento de trabajo del Sínodo de la Amazonía, pues cuestiones como la ambigüedad, que es algo que el cardenal aborda, que no quedan claros los términos que se usan y que confunden a las personas. Creo que también el mensaje ambiguo y el cuestionar la fuente de la revelación, algo tan fundamental y que pues desde siempre sabemos que la revelación pues viene de las Sagradas Escrituras y de la sucesión apostólica, de esta tradición apostólica. Así que en realidad es preocupante, Eddie, escuchar todas estas críticas, que no son pocas, son bastantes críticas las del cardenal. Es preocupante y creo que como católicos nos corresponde pues también el estar informados, el estar siguiendo lo que se va a realizar en el sínodo para poder pues también alzar la voz. Los laicos tenemos que estar ahí, defender lo que es la tradición de la iglesia y bueno, rezar mucho también. Hay que rezar mucho para que en el sínodo pues se puedan aclarar y estas cosas que quedan ambiguas pues no se filtren. Al parecer los autores del documento quieren una nueva fuente de revelación, una fuente de revelación que, como alerta el cardenal Müller, avale su agenda teológica radical, una agenda teológica en la que tendríamos que tener otra fuente de revelación para confirmar, partiendo de la situación de la Amazonía, una región tan remota, agendas que tienen que ver más con un tipo de iglesia acomodada al mundo, según la agenda de, lamentablemente, muchos obispos alemanes que han sido, en fin, principales en la redacción de este documento. Así es que, amigos, tenemos que estar atentos porque todos compartimos la responsabilidad por la misión de la iglesia. No podemos lavarnos las manos como Pilato, debemos estar informados, rezar y también aprovechar la situación de confusión para recordar la sana doctrina católica como lo hace el cardenal Müller. Por otro lado, en Uruguay, en menos de 24 horas, 2 parroquias fueron asaltadas y producto de ello un sacerdote quedó herido. Uno de los ataques se produjo en la parroquia San José, Esposo de María, del barrio La Valleja. Allí una persona conocida del párroco ingresó al templo, amenazó al sacerdote, lo golpeó y lo dejó herido. En el acto, el atacante robó cerca de 2.000 pesos, unos $57, y dejó al presbítero atado. Los vecinos acudieron y llamaron a la policía. Luego el párroco fue trasladado en ambulancia al hospital. El otro asalto se dio en la parroquia María Auxiliadora del Parque Rodó. Y mientras la policía determina el daño causado, la iglesia en Montevideo informó que la oficina y el templo quedaron desordenados. Ser el buen samaritano conlleva muchas veces un peligro. La iglesia en Uruguay realiza una admirable labor social y es lamentable que una persona que puede estar siendo ayudada por la iglesia luego aproveche alguna oportunidad para hacer este daño. Oramos por ese sacerdote y también porque la iglesia en Uruguay no se vea de alguna manera limitada o condicionada por estas lamentables acciones, sino que siga adelante con esa admirable labor social. Y cambiamos el tono de la información y nos vamos rápidamente hasta la ciudad de Lima, Perú, donde se encuentra nuestra compañera Natalie Paredes con noticias de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizarán desde este fin de mes en la capital peruana. Adelante, Natalie. Hola Isabel y Eddie, es una alegría para mí saludarlos desde la Villa Deportiva Nacional de Lima y me encuentro aquí porque en pocos días se realizarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, donde participarán más de 10.000 deportistas que llegarán de todo el continente. Para conversar sobre cómo esta fiesta deportiva podría contribuir con la unidad de las naciones, conversamos con la licenciada Rosario Urbiola López, directora de la Oficina Nacional de Educación Católica, y esto fue lo que nos dijo. Realmente estamos esperando con mucha emoción, ¿no?, la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Bueno, definitivamente, como se van a dar tantos deportes multidisciplinarios, entonces esto permite la unión de los países, el que nos conozcan a nosotros como país, nosotros conocer los diferentes deportes que se dan a nivel de las naciones. Realmente es una riqueza, un evento trascendente e histórico para nuestro país.
realmente, como dice el Papa Francisco, ¿no? En estos juegos y en el deporte se ve tanto los valores, las virtudes, que es parte de la formación integral de la persona, especialmente en educación. Esto es una riqueza y debemos siempre estar permitiendo y motivando el deporte en nuestros niños, ¿no? Nos trae pues la unión, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el compartir entre nosotros, el aprender de ganar el éxito, el aprender también a perder. Realmente es una formación integral, fortalece en la persona. Por otro lado, quisiera resaltar que los Juegos Panamericanos inician el viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto, mientras que los Juegos Parapanamericanos serán desde el 23 de agosto hasta el 1 de septiembre. En otras informaciones, el obispo de Chiclayo y vicepresidente del episcopado peruano, Monseñor Robert Francis Prevost, fue elegido recientemente por el Santo Padre como integrante de la Congregación del Clero de la Iglesia Universal. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco eligió a 9 nuevos miembros entre cardenales, arzobispos y obispos. Del total, 5 son de América Latina y provienen de Venezuela, Perú, Cuba, Uruguay y Brasil. Con estos nombramientos, los dicasterios de la Curia Romana trabajarán a partir de las realidades representadas por sus miembros, que favorecerá el intercambio de experiencias entre las iglesias locales. Por otro lado, les cuento que por iniciativa del arzobispo del Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, se realizó el encuentro anual de sacerdotes de la provincia eclesiástica de esta zona, donde la diócesis de Abancay fue el lugar de este fraterno encuentro. En el evento participaron más de 100 sacerdotes de la Arquidiócesis del Cusco, de la Diócesis de Abancay y de las prelaturas de Sicuani y de Chuquibambilla, quienes compartieron momentos de fe, formación y esparcimiento. La jornada inició con la Santa Misa de Acción de Gracias, que fue presidida por Monseñor Richard Alarcón y concelebrada por el obispo de Abancay, Monseñor Gilberto Gómez, y el administrador apostólico de Chiquibambilla, Monseñor Edinson Córdoba. Después de esta celebración, los presbíteros participaron de un campeonato de fútbol en el estadio de Tambur, donde Cusco quedó en primer lugar. Y estas fueron algunas de las noticias hasta el momento. Informó para ustedes Natalie Paredes. Muchas gracias, Natalie, por la información. Y ya estamos conectados vía Skype con Santiago Toñetti, coordinador nacional de la Pastoral de Juventud de Argentina, quien nos hablará sobre todos los detalles que se trataron en la 32 Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil, que se realizó hace unos días con el lema Cristo vive y te quiere vivo. Santiago, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Santiago, ¿nos podrías contar cuál ha sido el objetivo principal de esta 32 Asamblea Nacional de la Juventud que se realizó en Argentina y cuántos jóvenes se congregaron en esta iniciativa? Sí. Nosotros nos solemos congregar anualmente en nuestra Asamblea de Juventud y este año tuvimos la participación de 180 jóvenes de todas las diócesis del país, lo cual fue una participación muy buena. Y nos congregamos con el objetivo sobre todo de trabajar los desafíos que nos interpelan en este momento a los jóvenes, en consonancia con la exhortación del Santo Padre, Christus Vivit. ¿Y cuáles son algunos de los principales retos que enfrenta la pastoral juvenil en Argentina? Los principales retos que nos tocan en este momento, que es muy lindo, ¿no? para ser joven y para estar en la iglesia, son en consonancia con este camino que venimos haciendo y la invitación a ser protagonistas de una iglesia que quiere rejuvenecerse también con los jóvenes. Es la invitación y es la apuesta que nos hace el Santo Padre también a través de esta exhortación dirigida tanto a los jóvenes como a toda la iglesia. Entendemos que los jóvenes tienen un aporte grande para darle a la iglesia, pero no es en soledad, sino en coparticipación, en corresponsabilidad, tomando decisiones, ocupando lugares de decisión. Y en ese sentido muchos de los desafíos que nos congregaron tienen que ver con eso, con poder entender cómo se trabaja esta corresponsabilidad en la iglesia, cómo construir una iglesia sinodal donde podamos trabajar juntos. Por último, Santiago, el Papa Francisco en varias ocasiones ha dicho que se debe dejar que los jóvenes tengan presencia en la iglesia. ¿Por qué crees que es importante esta invitación del Santo Padre y qué iniciativas consideras que se deberían promover, no solo en Argentina, sino también en otros países, para alentar el trabajo y apostolado juvenil? Primero, la presencia del joven es fundamental. Es fundamental porque es portadora de la cultura del presente y tiene una visión del mañana enriquecedora y esperanzadora. Eso, un joven con fe es un aporte invaluable en todo espacio.
Y eso lo toma el Santo Padre y nos invita a tomar decisiones, a ser corresponsables de la iglesia que queremos. No solo soñar, sino ponernos a trabajar juntos y poder lograr la iglesia que queremos. Pero no como decíamos, no es solo los jóvenes por un lado y los adultos por el otro, sino en este camino sinodal. Y hacia todos los jóvenes, por eso una pastoral popular nos pide el Santo Padre, una pastoral que pueda salir de las iglesias y hablar con el lenguaje del joven, misionera, popular y sinodal. Así que en esos desafíos estamos y con esa misión nos encomendamos. Santiago Toñetti, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Ahora les contamos que el pasado 16 de julio se celebró la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, una festividad mariana que se vivió en diferentes países del mundo. Por ejemplo, en Chile, los fieles se volcaron a los templos para festejar a la santa patrona del país, y en el Santuario Nacional de Maipú, el administrador apostólico de Santiago, Monseñor Celestino Aoz, le pidió a la Virgen del Carmen que los ayude a construir un país mejor, descartando de las conversaciones en las familias y medios de comunicación el insulto, la mentira, la calumnia, para que se pueda entablar el diálogo y la colaboración. Mientras tanto, en Cuba, la devoción de la Virgen del Carmen también se hizo presente, y por ello los padres carmelitas descalzos realizaron una procesión en el centro de La Habana con la hermosa imagen mariana, acompañados por los cantos y oraciones de una multitud del pueblo. Por otro lado, en Bogotá, Colombia, los transeúntes y el público en general acudieron a las diferentes eucaristías que se llevaron a cabo en la Catedral Primada del centro de la capital, en honor a la Virgen del Carmen, quien es patrona de la Policía Nacional, del Ejército y de los conductores colombianos. Una alegría que la Virgen del Carmen pueda unir a tantas personas en diferentes países, pero todos a una sola voz, rezándole y pidiéndole que nos acompañe, que nos bendiga. Una hermosa devoción y unas hermosas imágenes que conmueven el corazón y que nos alientan también a seguir pidiéndole a la Virgen María por todos nosotros los pecadores, y para que pueda traer al mundo la paz que tanto necesitamos. Y es todo por el programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y también en nuestra página web www.ewtnnoticias.com. Hasta pronto.